Consejos y tribunales de animales. Los observadores antiguos y modernos coinciden en que los animales pueden comunicarse entre sí tanto por sonidos como por otros medios más sutiles, pero nadie conoce la naturaleza o el origen del impulso que hace que las aves de una bandada ejecuten giros y maniobras que hace pero nadie conoce la naturaleza o el origen del impulso que hace que las aves de una bandada ejecuten giros y maniobras simultáneas en el aire. Tampoco se sabe nada con certeza sobre el misterioso fenómeno rara vez pero regularmente presenciado de las asambleas de animales y aves donde se celebran reuniones con fines aparentemente similares a los de la sociedad humana, la elaboración de leyes, el juicio o el duelo por los muertos, la elaboración de leyes, el juicio o el duelo por los muertos. Somos conscientes de los errores que pueden surgir al interpretar el comportamiento animal en términos del nuestro, pero hay tantos informes de observadores serios de animales que actúan juntos de una manera que parece paralela a la pero hay tantos informes de observadores serios de animales que actúan juntos de una manera que parece paralela a las costumbres humanas que dejamos a los lectores que juzguen el asunto como quieran a partir de los siguientes ejemplos. El Parlamento o Tribunal de los Grajos es un clásico muy repetido en los libros de historia natural antiguos. Diarmid describe los procedimientos así en El mundo de las maravillas de Cassel. En los meses de primavera, cuando todos los grajos están ocupados construyendo nidos los nidos viejos, ciertos malhechores invaden el almacén de ramas de sus vecinos para ahorrarse la molestia de recolectar materiales de una manera más laboriosa y legal. Pero tan a menudo como se detectan delitos de este tipo, se presenta una queja al lugar, al lugar apropiado y el ave delincuente juzgada y castigada por sus pares. Algún ave veterana actúa como presidente del tribunal y por el bullicio que se produce, el graznido de algunas grajillas y el silencio de otras, es evidente que el tribunal procede según el sistema. Aunque no puedo suscribir la sorprendente opinión de que interrogan a los testigos y forman un jurado. La grajilla que preside, que se sienta en una rama por encima de todas las demás, que se sienta en una rama por encima de todas las demás, es la última en ser escuchada croar, y cuando se pronuncia la sentencia, el castigo sigue muy rápidamente. O bien el culpable es agarrado y picoteado con la mayor severidad, o bien el nido que contiene las ramitas mal habidas es atacado y demolido. G. Garratt, en Maravillas del Instinto, de 1862, se refiere a los notables tribunales de grajos celebrados por una especie de las islas Shetland llamada Corvus cornix. Fueron estudiados por otro naturalista, el Dr. Edmondson, quien observó que las aves celebraban asambleas regulares a las que asistían delegados de partes distintas de las islas. A veces los que llegan primero tienen que esperar varios días a los que llegan tarde, ya que el asunto puede no comenzar hasta que todos estén reunidos. Mientras tanto, los prisioneros entre los grajos no intentan escapar, sino que esperan en silencio el juicio. El doctor Edmondson no sabe cuáles podrían ser sus crímenes, pero dice que cuando termine el proceso, juez, abogados, acomodadores, público y todos caen sobre los 2 o 3 prisioneros en el tribunal y los golpean hasta que los matan. De vez en cuando, relatos de testigos presenciales de aves de de cortes de aves aparecen en revistas locales de naturaleza o en la prensa popular, siendo la fuente más prolífica que conocemos la columna de cartas del Daily Mirror. El 19 de junio de 1975, el Mirror publicó una interesante carta de la señora Rose Bridget de Arnold, Nottinghamshire, sobre un ataque de cuervos que había visto un día de invierno en un campo local. Los cuervos habían formado un círculo perfecto alrededor del cuervo en el centro.
No vi ningún ataque, pero después de que los cuervos se hubieran ido volando, salí y recogí el cuervo que había estado en el medio. Estaba muerto, pero no había signos visibles de lesiones. Se lo di a un amigo taxidermista y ahora está en un museo con una placa que dice que fue asesinado en un ataque de cuervos. El comentario del Mirror sobre esto fue: presumiblemente los cuervos ejercieron su influencia sobre el culpable y literalmente lo asustaron hasta la muerte. Otra carta al Mirror, el 13 de abril de 1954, del naturalista L. W. Hayward, describe uno de los tribunales de cigüeñas que, dijo, se observan con bastante frecuencia en Alemania. Hay una gran pradera cerca del pueblo de Oggersheim, en el Rin, donde las cigüeñas se reúnen cada otoño. En una de estas ocasiones se observaron unas 50 formando un círculo alrededor de un individuo cuya apariencia denotaba gran alarma. Uno del grupo pareció dirigirse al cónclave batiendo sus alas durante 2 o 3 minutos. A esto le siguió un segundo, a esto le siguió un segundo, un tercero y un cuarto en sucesión regular, cada uno como el primero. Finalmente todos se unieron en coro y al unísono cayeron sobre el culpable en el medio y lo despacharon en unos pocos segundos. Alan Gardiner, colaborador del Fortean Times, escribió sobre observar de cerca a un grupo de urracas, aparentemente en el acto de admirar un castigo. Fue en la década de 1970 durante sus días escolares en Lewes, Sussex. Fue durante sus días escolares en Lewes, Sussex. Media docena de urracas se pavoneaban, rodeando a una urraca sobre su lomo, con otras 2 aves sujetándola por sus alas extendidas. El ave boca abajo tenía el pico abierto, pero no opuso resistencia, ya que de vez en cuando una de las aves que volaban en círculos la picoteaba. Véase Fortean Times 131, de febrero de 2000. Los gorriones a veces celebran tribunales similares, escribe Garrett, pero son más enérgicos y menos formales que las asambleas de grajos y cuervos, y después de un castigo corto y severo, el criminal pronto es readmitido sin rencor en la sociedad de los gorriones. Comenta: muchos hombres harían bien en aprender esta lección. En el único relato moderno de un tribunal de gorriones que tenemos archivado, en una carta al Mirror, el 19 de abril de 1954, el observador, el señor Wadsworth de Londres, intervino en el momento en que los gorriones, después de haber intentado con mucho piar matar a uno de ellos, estaban impartiendo el castigo. El señor Wadsworth rescató al acusado, que se puso de pie, pero no hizo ningún esfuerzo por volar. Se llevó al pájaro asustado a casa y lo adoptó como mascota. El gorrión lo recompensó regresando a su casa un día con una pareja. Bajo la mirada protectora del señor Wadsworth, la pareja construyó un nido y crió a sus crías, presumiblemente olvidándose de los disgustos previos del macho con su tribu. Escribiendo sobre el tema en general en Fortean Times 127, de octubre de 1999, página 48, el ecologista Phil Quinn se refiere a un grupo de gorriones particularmente agresivos. De nuevo, el reverendo A. L. Barnes Lawrence dijo en una reunión del From Selwood First Club en 1926 que él había visto cómo los gorriones domésticos se reunían en el jardín de la rectoría, celebraron un consejo y condenaron a muerte a varios gorriones machos. Las ejecuciones tuvieron lugar bajo la ventana mientras él observaba, llevadas a cabo por una gorriona hembra mientras un jurado supervisaba los procedimientos. La hembra estranguló al macho y luego tiró brutalmente de su garganta hasta que le sacó la lengua por un agujero debajo del pico. El vicario vio 2 más de estos juicios y ejecuciones, encontrando 7 gorriones tendidos a intervalos a lo largo del camino.
Incluso hay relatos de aves de una misma especie que juzgaron a un criminal extranjero, foráneo. El propio Phil Quinn sorprendió a un tribunal en sesión en Somerset en 1991. A diferencia de la mayoría de nuestros ejemplos, estaba compuesto por varias especies diferentes. En el centro había un pinzón vulgar, rodeado de más pinzones, errilleros comunes, mirlos, un petirrojo y una urraca. En este caso, todos volaron al ser molestados. De manera similar, la página de cartas en el Mirror, el 11 de junio de 1975, citaba el relato de un lector sobre un círculo de grajos sentados para juzgar a una grajilla que se pensaba que era una ladrona de huevos. Al final del juicio, los grajos cayeron sobre la grajilla y la mataron. Otra carta, el 22 de septiembre de 1977, cuenta la notable historia de los cuervos que aparentemente juzgaron a un zorro. Una mañana de verano, temprano, la señora Rudy de Buckinghamshire estuvo paseando a su perro cuando escuchó un graznido terrible. Mirando a través del seto, vi un pequeño zorro sentado en un círculo de cuervos. El zorro tenía una mirada cómica de El zorro tenía una mirada cómica de ¿quién? ¿Yo? En su cara. Quería ver qué pasaba, pero mi perro ladró y los molestó. Otros animales entregados a procedimientos judiciales, según Soul of the Beast, de 1960 de E. L. Arnold, incluyen una especie de mono africano del que se dice que celebra sesiones judiciales en el bosque para el juicio de los culpables que son condenados y excomulgados. El antiguo escritor naturalista Mark Gray afirmó haber sido un testigo frecuente desde sus asambleas y deliberaciones. De la especie llamada guarine, escribió: "Todos los días, tanto por la mañana como por la tarde, los guarines se reúnen en el bosque para recibir instrucciones. Cuando todos se reúnen, uno de ellos toma el lugar más alto de un árbol. Cuando todos ellos se reúnen, uno de ellos toma el lugar más alto de un árbol y hace una señal con la mano a los demás para que se sienten alrededor y escuchen. Tan pronto como los ve colocados, comienza su discurso con una voz tan fuerte y sin embargo de una manera tan precipitada que al oírlo a distancia uno pensaría que toda la compañía grita a la vez. Sin embargo, durante ese tiempo solo uno habla y todos los demás guardan el más profundo silencio. Obedecen con la misma facilidad hasta que finalmente toda la asamblea se disuelve, después de escuchar una repetición hasta que finalmente toda la asamblea se disuelve después de escuchar una repetición de la misma predicación. A ver, vamos a leer la imagen. De la India proviene esta ilustración del siglo XVI, de una batalla entre búhos y cuervos. La causa reportada fue que los cuervos se opusieron a que un búho fuera elegido rey de las aves. Según dice el texto, dice: una noche oscura envió 100.000 sacos de noche, acción, por todo campo y fuego. En el Illustrated London News, 30 de agosto de 1952, el doctor Maurice Burton contó la historia de una corte de pavos, según le describió un corresponsal. Una de las aves de una bandada doméstica, de una bandada doméstica estaba enfermo. Las pavas formaron un círculo, las pavas formaron un círculo alrededor del ave enferma, mientras el pavo macho a poca distancia comenzaba su exhibición. Hinchado, engullendo y haciendo sonar sus papadas, corrió cabeza, corrió cabeza abajo hacia el grupo y al acercarse, las hembras inclinaron la cabeza hasta el suelo.
El macho se retiró y luego repitió la misma actuación 3 veces. La tercera vez cargó a través del círculo de hembras y asestó un golpe con el pico al ave enferma del centro. Esta cayó y las hembras, una tras otra, la picotearon hasta matarla. La creencia de Burton es que las víctimas de los tribunales de aves en general no están siendo juzgadas por malas acciones, sino que las aves están matando a una de ellas que está enferma o malherida o mal, como evidentemente fue el caso de los pavos. Al reflexionar sobre las diversas explicaciones ortodoxas para los parlamentos de aves, Quinn escribió: cuando una ave herida es atacada, podríamos pensar que se está practicando una forma de eugenesia. En el caso de las especies que se reúnen en bandadas, tal vez el motivo sea reducir la competencia por alimento pareja. Sin embargo, concluyó, tales argumentos no explican bien por qué individuos aparentemente sanos son seleccionados para su ejecución, especialmente cuando las aves de una especie castigan formalmente a un miembro de otra, o incluso podríamos añadir por qué el individuo parece someterse dócilmente al juicio. Este sigue siendo uno de los fenómenos naturales más extraños e inexplicables, dijo Quinn. Si bien la ciencia no tiene respuesta, los folcloristas y otros ciertamente no se quedan sin sugerencias, como muestra este relato final. El más magnífico de todos los parlamentos no humanos, el Tribunal Supremo Aviar y la Asamblea de todo Egipto, se celebra cada primavera en la tumba santuario de un santo musulmán, Sidi el Tari, el señor de las aves. Está en el desierto a unas 90 millas de Memphis, la antigua capital egipcia, en el lugar donde el Señor de las Aves pasó 70 años del siglo XIX como ermitaño. Al igual que San Francisco de Asís, su predecesor cristiano, desarrolló afinidad con las aves locales y migratorias, se lamentó de sus penurias y persecuciones y dedicó la tierra que lo rodeara como su sagrado. Vamos a leer primero la imagen, ¿ya? Un tribunal de cuervos presenciado recientemente, según se informó en el Scarborough Mercury. Volvemos al texto. Él se lamentó de sus penurias y persecuciones y dedicó la tierra que lo rodeaba como su sagrado, como su refugio sagrado, santuario, como un santuario. Cada año desde la muerte del santo en 1880, aves de todo tipo se han reunido ahí en grandes cantidades para cantar sus alabanzas y para lo que parecen ser rituales o discusiones legales y políticas. No tenemos una referencia mejor o posterior que Ripley's, aunque usted no lo crea, de Ripley número 5 se, o número 5 de 1954, de donde se cita lo siguiente. Al comienzo de la primavera la tumba se convierte en la meca de todas las aves y pájaros de Egipto. Aquí se reúnen en cantidades que eclipsan el sol y participan durante días en lo que para las aves es una actividad sin precedentes. Hay deliberaciones ruidosas y acaloradas. Los nativos afirman que las aves están celebrando elecciones y y participando en una interminable oratoria de campaña con el fin de elegir a los miembros de su gobierno anual. La reunión concluye con un concierto colosal en el que participan todos los pájaros cantores del país. Y antes de suspender las sesiones del año, colocan un centinela alado, cuyo trabajo es volar constantemente alrededor de la tumba y vigilarla desde el aire hasta que sea, hasta que sea relevada 12 meses después. La República de las Aves ha existido de forma continua desde 1880 y obviamente está diseñada como un tributo aviar al hombre que dio 70 años de su vida para proteger a la tribu emplumada de la muerte repentina. Es una historia bonita, pero tiene más de 50 años y nos preguntamos si el santuario de aves, pionero de Sidi,
Es una historia bonita, pero tiene más de 50 años y nos preguntamos si Sidi el Tarif, si el y nos preguntamos si el santuario de aves de Sidi el Tarif, de Sidi el Tarif, pionero de aves, todavía existe y si la República de las Aves todavía se reúne allí. Es una historia bonita, pero tiene más de 50 años y nos preguntamos si el santuario de aves pionero de Sidi el Tarif todavía existe y si la República de las Aves todavía se reúne allí. A ver, esta última imagen. Las reuniones o asambleas de animales con fines judiciales o de otro tipo son un tema común en el folclore y los cuentos de hadas. Esta ilustración de Griset de una reunión de ratones parece inspirarse en informes de ratones y ratas que se han visto en, que se han visto en cónclave alrededor de su rey. Sapo en el agujero. La Gran Exposición de Londres en 1862 contenía una exhibición curiosa y controvertida: un trozo de carbón de una mina de carbón en Newport, Monmouthshire, y una rana. Se explicó que la rana se encontró en el corazón del carbón, en una cavidad con forma de rana que parecía haber sido moldeada a su alrededor. Un iracundo capitán, Frank Buckland, escribió a The Times acusando a los directores de la exposición de grosera imposición y pidiendo que la rana y su prisión fueran expulsadas. Era completamente imposible, protestó, que una rana soportara el calor y la presión necesarios para formar carbón a profundidades de más de 90 metros, por no hablar de los millones de años durante los cuales debió haber vivido tan encerrada. Ese arrebato de Buckland, que más tarde escribió Curiosidades de la Naturaleza, de 1857 al 72, inició una correspondencia en el Phil y otras publicaciones periódicas a lo largo de 1862. Muchos más incidentes salieron a la luz y se enviaron varios ejemplares a los principales naturalistas de la época, incluido el profesor Richard Owen del Museo de Historia Natural, quien recibió tantos que nombró a su esposa para que se ocupara de ellos. Mientras esto sucedía, unos obreros que excavaban un nuevo sótano para una casa en Stamford, Lincolnshire, encontraron un sapo en una cavidad de piedra sólida de 2 metros de profundidad. El informe de Stanford Mercury, 31 de octubre de 1862, concluye: ningún hecho puede establecerse de manera más completa o segura mediante Ningún hecho puede establecerse de manera más completa o segura mediante la evidencia humana que los escépticos sobre este tema digan lo que los es- Ningún hecho puede establecerse de manera más completa o segura mediante la evidencia humana. Que los escépticos sobre este tema digan lo que quieran. La creencia en la capacidad de los sapos para vivir encerrados en la roca fue popular durante siglos, aunque los eruditos la descartan como una superstición del campo. La historia de primera mano más antigua que conocemos es la de Ambroise Paré, un cirujano jefe de Enrique III de Francia. Ambrose Paré. Estando en mi puesto cerca del pueblo de Meudon y observando a un cantero al que había encargado que picara unas piedras muy grandes y duras, en medio de una encontramos un sapo enorme, lleno de vida y sin ninguna abertura visible por la que pudiera llegar. El trabajador me dijo que no era la primera vez que encontraba El trabajador me dijo que no era la primera vez que se encontraba con un sapo y criaturas similares dentro de enormes bloques de piedra. Una forma obvia de comprobar si los sapos realmente pueden soportar largos periodos de confinamiento solitario sin comida ni aire
es sellarlos en celdas herméticas. Se han realizado bastantes de estos experimentos que parecen crueles. En 1825, el padre de Frank Buckland, William, entonces profesor de geología en Oxford, colocó 12 sapos en celdas dentro de dos bloques de piedra, uno de caliza y otro de arsénica. Los selló con vidrio y masilla y los enterró bajo una pizarra a 1 metro de profundidad en su jardín. Un año después se descubrió que los sapos de la arsénica llevaban mucho tiempo muertos. La mayoría de los sapos de la caliza estaban vivos, dos incluso habían engordado. Buckland atribuyó esto a una grieta en el vidrio que posiblemente dejaba entrar pequeños insectos. Lo intentó de nuevo, pero todos los sapos murieron. A ver, ¿qué dice la imagen? Una ilustración de la romance de historia natural de Gauss sobre un incidente comúnmente reportado por los canteros, la ruptura de una piedra para revelar un sapo encerrado durante la ruptura de una piedra para revelar un sapo encerrado durante mucho tiempo, pero vivo y su hueco ajustado. Auckland no fue el primero en intentar el experimento. En febrero de 1771, el naturalista francés Herisant selló 3 sapos en celdas revestidas de yeso en un bloque de madera de abeto. Más de 3 años después, en abril de 1774, las celdas se abrieron en presencia de, las celdas se abrieron en presencia de otros científicos. Más de, más de 3 años después, en abril de 1774, las celdas se abrieron en presencia de otros científicos y dos de los sapos seguían vivos. Herisant volvió a sellar los 2 sapos vivos y presentó el bloque de madera a la Academia de Ciencias para que lo abrieran cuando lo consideraran oportuno. Murió poco después y no se supo más del experimento. Un experimento similar realizado por otro naturalista francés fue reportado en The Times, el 23 de septiembre de 1862. Fue reportado en The Times el 23 de septiembre de 1862. De los 20 sapos que estaban encerrados en un bloque de yeso, 4 seguían vivos 12 años después. Se encuentra... A ver, leamos la imagen. Este sapo momificado fue encontrado por obreros que abrieron un nódulo de sílex en una cantera de Lewes, East Sussex, alrededor de 1900. Tanto el sapo como la tumba se encuentran ahora en el Museo Booth de Hove. Se ha sugerido que se trata de otro engaño de Charles Dawson, quien estuvo implicado en la famosa falsificación del hombre de Piltdown. Se encuentran otros animales además de ranas y sapos en tumbas vivientes, aunque con menos frecuencia. El registro anual de 1761 cita ejemplos de serpientes, cangrejos y langostas de los escritos clásicos de naturalistas pioneros, incluido Francis Bacon. También registra la asombrosa, aunque aparentemente bien conocida, información de que las piedras utilizadas para pavimentar el puerto de Tolón a menudo se rompían para revelar mariscos de exquisito sabor y que en las duras piedras extraídas de Ancona en el Adriático se encontraban pequeños mariscos bastante vivos y muy sabrosos. En febrero de 1818, el doctor E. D. Clark, geólogo del Caius College de Cambridge, estuvo presente en la excavación de la mina de tiza de un amigo con la esperanza de encontrar fósiles. Se sorprendió cuando los trabajadores encontraron una capa de tritones a 45 brazas, 275 pies.
Pensó que eran fósiles y que algunos se habían desprendido de un trozo de piedra caliza. Al colocarlos en una hoja de papel a la luz del sol, se asombró cuando tres criaturas intactas comenzaron a moverse. Dos de ellas murieron más tarde. La tercera, al ser colocada en agua, saltó y se retorció como si nunca hubiera estado aletargada. Tan activamente, tan activamente que, de hecho, de hecho, escapó. El doctor Clark y su amigo se dedicaron a recolectar especímenes de todas las especies de tritones de la zona, pero ninguno se parecía a los recién recuperados. Son de una especie completamente extinta, nunca antes conocida, escribió el reverendo Richard Cobbold. El doctor Clark se deleitaba mucho mencionando esto, citado por William Howitz, Historia de lo Sobrenatural, 1863. El propio Howitz conocía una bola de piedra que había coronado el poste de la puerta de una mansión durante siglos. Un día se cayó y se rompió en el suelo, dejando al descubierto un sapo vivo en su interior. El fenómeno puede extenderse a criaturas que se encuentran en materiales distintos a las piedras y las rocas. Las memorias de la Academia Francesa de Ciencias de 1719 Las memorias de la Academia Francesa de Ciencias de 1719 informaron que al pie de un olmo del tamaño de un hombre bastante corpulento, a 3 o 4 pies por encima de la raíz y escasamente en el centro, se ha encontrado un sapo vivo de tamaño mediano pero delgado que llenaba todo el espacio vacío. El escritor solo podía imaginar que alguna semilla se alojó en el árbol joven por algún accidente muy singular y que el sapo creció dentro del árbol viviendo de su savia. Se escabulló tan pronto como el tronco se abrió lo suficiente como para caerse, por lo que sus ramas ciertamente no se habían atrofiado por su supuesto confinamiento de por vida. A ver, leamos la foto. Recordando los experimentos de William Buckland en 1825 de sellar ranas en cavidades herméticas para probar su legendaria resistencia, está el informe de un escorpión que sobrevivió durante 15 meses atrapado dentro de un molde sólido de yeso. El molde, que pesa 450 kilos, fue hecho por Don de Blieux, un paleontólogo del Servicio Geológico de Utah, alrededor del cráneo con cuernos de 80 alrededor del cráneo con cuernos de 80 millones de años de una nueva especie de dinosaurio herbívoro. Se necesitaron más de 3 años para cortar el gran bloque de arsénica en el que estaba incrustado el cráneo fosilizado y se necesitaron más de 500 horas para retirar la arsénica utilizando martillos neumáticos en miniatura. Cuando de Blieux cortó parte del molde, el escorpión se escabulló de una cavidad. Pensó que podría haber quedado atrapado cuando hizo el molde de 15 meses antes. El doctor Robert Plot registró varios relatos en su Historia Natural de Staffordshire de 1686, de historias similares que le contaron los campesinos. De un gran roble que crecía en Lapley había un gran sapo aserrado del centro del árbol en un lugar que cuando crecía estaba a 3,6 o 4,2 metros del suelo. El árbol, siendo sano y completo en todas partes, bastante redondo, excepto donde yacía el sapo, estaba negro, corrompido y se desmoronaba como acerrín. La explicación de Plot fue que un polvo agradable o huevos en el aire, un concepto también utilizado para explicar las caídas de ranas, habían sido arrastradas a un hueco en lo alto del árbol. Cuando el sapo eclosionó, no pudo escapar y quedó lentamente sellado. En otra parte de su libro, el doctor Plot habla de 3 ratones de campo llamados Nurse Row, en el dialecto de Staffordshire, encontrados dentro de un roble cerca de Bidulph, que que al ser examinados se encontraron sanos en todas sus partes. Al principio, Plot se pregunta si se trataba de un Nurse Row Tree. En el folclore
en el folclore de los peones agrícolas de ese condado, se perfora un árbol venerable, igualmente un roble, un fresno o un olmo, y se colocaba un ratón de campo vivo en el agujero, que luego se tapaba con una clavija de la misma madera. A ver, ¿qué dice acá? Una de las varias cartas a The Times en respuesta a la indignada demanda del capitán Buckland de la expulsión del sapo incrustado de la Gran Exposición de 1862. Ujú. Se creía que las ramas de esos árboles eran eficaces para curar hinchazones en el ganado, que se pensaba eran causadas por la mordedura nocturna de ratones de campo. El animal afectado era azotado con la rama. Gilbert White también se refirió a esta costumbre en su Historia natural de Selborne de 1789. Describe un fresno de musaraña, un viejo árbol nudoso que se encontraba cerca de la iglesia de Selmore hasta que el difunto vicario lo derramó lo derramó y lo quemó a pesar de las súplicas y protestas de los aldeanos. La causa de sus lamentaciones era que hacía mucho tiempo que una musaraña había sido sellada ceremonialmente en su tronco. Las ramas se usaban para curar animales atormentados por ratones de campo. ¿Podrían los magos rústicos que enterraban ratones dentro de los troncos de los árboles estar imitando el misterioso poder de la naturaleza que encierra a los animales vivos en cavidades selladas dentro de los árboles y las rocas? Leamos la imagen. Los detalles del extraordinario caso de un tití momificado descubierto dentro del tronco de un abedul en Bosham, West Sussex, son dados junto con esta imagen del mismo por Frank Buckland en las notas a su edición de la Historia Natural de Selborne de Gilbert White. El árbol había sido talado y llevado a una carpintería para cerrar y descortezar, durante lo cual se realizó el extraño hallazgo. La criatura fue presentada a Buckland, quien la llevó consigo cuando fue a cenar a Winchester con el obispo Wilberforce, el gran oponente de Darwin y Huxley. En la cena, Wilberforce comenzó a hacer bromas sobre la teoría de la descendencia humana y los monos, y Buckland se sumó a la alegría sacando el tití seco de su bolsillo y presentándolo como nuestro hermano darwiniano. En febrero de 1861, J. Pemberton Bartlett, un párroco que vivía cerca de Southampton, escribió a The Zoologist sobre un sapo común que recuperó de una cavidad en un abeto de 25 años. Yo mismo corté los anillos del árbol, dijo, suponiendo que el joven anfibio se había metido en el agujero que con el tiempo se cerró. El naturalista W. H. Maxwell informó en The Field Book de 1833 que una vez descubrió un sapo aprisionado en la corteza en lo alto de una morera. Aunque no ofreció ninguna explicación de cómo el sapo llegó a su alta prisión, creía firmemente que a medida que el árbol aumentaba de tamaño no parecía haber ninguna razón por la que el sapo no pudiera, con el tiempo, incrustarse en el propio árbol. Algunos informes de criaturas sepultadas mencionan la falta de boca, como en el caso bastante anómalo de varias ranas encontradas en una gravera cerca de Frederick, Oklahoma, durante la década de 1920. Según el informe del Dallas Morning News, 9 de agosto de 1960, en las profundidades de la gravera se encontraron unas bolas de arcilla tan duras como una roca. Estas se rompieron con mazos y en ellas había ranas, algunas vivas, otras muertas. De las ranas vivas se decía que sus bocas se habían cerrado a lo largo de los siglos. No tenían pigmentación y eran tan transparentes que se podía ver sus corazones latiendo. La exposición repentina hacía que algunas de ellas reventaran, pero si se sumergían rápidamente en agua continuaban viviendo, algunas hasta un mes.
Una característica extraña del caso fue que las bolas de roca que contenían las ranas se encontraron en medio de los huesos de mamuts y tigres dientes de sable. Debido a esta asociación, los científicos del Instituto Smithsoniano concluyeron que las ranas en las piedras eran contemporáneas de estos animales extintos. No se registra su explicación de por qué las ranas vivían. Esta asociación con huesos antiguos nos recordó un informe enviado a la revista de la Sociedad Selborne Nature Notes en 1900 que se refería a otra antigua creencia rural de que ciertas personas y animales mágicos tenían sapos incrustados en la cabeza. El vicario de North Moreton, Oxfordshire, escribió: "El 20 de julio, mientras se realizaban algunas reparaciones en nuestra iglesia, se descubrió un esqueleto a una profundidad de unos 2 metros bajo el pavimento y en el cráneo un gran sapo amarillo. La teoría del hombre que lo encontró es que la criatura estuvo ahí durante su vida y creció después de su muerte. Aún más extraña es la historia de Rerum Anglicarum, Guillermo de Newburgh, circa 1198. Cuenta el descubrimiento por parte de los canteros de una piedra bellamente unida, es decir, formada a partir de una fina conjunción de rocas. Fue llevada al obispo, quien la hizo abrir para ver si en su interior se escondía algo misterioso. Encontraron un sapo con una cadena de oro alrededor del cuello. El obispo ordenó que se marcara la piedra y luego se volviera a enterrar en la cantera para toda la eternidad. ¿Cómo una golondrina puede hacer un invierno? Un tema predilecto de debate intelectual y correspondencia periodística del siglo XIX era la cuestión de si las golondrinas hibernan ocasionalmente. Los ornitólogos ortodoxos, que creen casi universalmente en las migraciones otoñales hacia el sur de golondrinas, vencejos, los ornitólogos ortodoxos cre- que creen, los ornitólogos ortodoxos que creen casi universalmente en las migraciones otoñales hacia el sur de golondrinas, vencejos y martines desde el norte de Europa y su regreso la primavera siguiente, suelen indignarse bastante si alguien se atreve a creer lo contrario. Dichas autoridades suelen sorprenderse y no poco avergonzarse al saber que los grandes fundadores de las ciencias naturales modernas, Linneo Buffon y el Linneo Buffon y el barón Cuvier, aceptaron sin cuestionar la teoría de la hibernación. Cuvier, en Le Règne Animal de 1819, escribió: "Parece cierto que las golondrinas se vuelven aletargadas durante el invierno e incluso que pasan esta temporada en el fondo del agua en las marismas". La creencia tradicional en que las golondrinas La creencia tradicional en las golondrinas hibernando fue expresada en 1602 por Richard Carew en su Estudio de Cornualles. En las partes occidentales de Cornualles, durante la temporada de invierno, se encuentran golondrinas sentadas en las antiguas y profundas fábricas de hojalata y agujeros de los acantilados marinos. Pero en cuanto a su escondite, Olaus Magnus hace un informe mucho más extraño, pues dice que en las partes del norte del mundo, a medida que el verano termina, se abrazan boca con boca, ala con ala y pata con pata, y así, después de un dulce canto, caen en ciertos grandes lagos o charcas entre las cañas, de donde en la siguiente primavera reciben una nueva resurrección. Y añade como prueba de ello que los pescadores que hacen agujeros en el hielo para sumergir los peces con sus redes que recurren allí para respirar, a veces se topan con estas golondrinas congeladas en terrones con una sustancia viscosa y que al llevarlas a sus estufas el calor las devuelve a la vida y al vuelo.
Es fácil descartar esta noción por basarse en una mala observación de golondrinas que se lanzan sobre estanques, pantanos y similares como si se prepararan para sumergirse en las profundidades. Pero no era solo una creencia simple y rústica. Hombres de ciencia han afirmado haber presenciado el fenómeno. El doctor Ed Muller, citado en la Fisicoteología de William Derham de 1714, fue profesor de botánica y anatomía de Leipzig en la década de 1750. Escribió: "Recuerdo haber encontrado más de un celemín de golondrinas agrupadas entre los juncos de un estanque de peces bajo el hielo, todas ellas aparentemente muertas, pero con el corazón aún latiendo". A esta declaración, Derham añade una nota de una reunión a la que asistió de la Royal Society en febrero de 1713, dirigida por un tal doctor Colas, una persona muy curiosa en estos asuntos. El doctor Colas dijo que una práctica pesquera común en el norte de Europa era romper agujeros en el hielo y pasar las redes por debajo. Una vez vio 16 golondrinas así extraídas del lago en Larnrot y unas 30 del gran estanque del rey en Rosneilen. En Schleppwitten, cerca de una casa del conde de Dohna, vio dos golondrinas recién salidas de las aguas que apenas podían mantenerse en pie, mojadas y débiles, con las alas colgando en el suelo, y observó que las golondrinas a menudo estaban débiles durante algunos días después de su aparición. A ver la imagen. En el siglo XVI, Olaus Magnus registró la creencia popular de que las golondrinas a veces hibernan en el lecho de lagos y estanques, y la ilustró con este grabado en madera de pescadores arrastrando un grupo de aves en una red lanzada a través de un agujero en el hielo. En la Academia de Uppsala, donde reinó sobre los departamentos de botánica y medicina hasta su muerte en 1778, la hibernación sumergida de la golondrina se aceptaba como un hecho, pero sus colegas alemanes eran bastante más escépticos o científicos. Durante muchos años, una famosa universidad ofreció una recompensa equivalente al peso del ave en plata por cada golondrina encontrada bajo el agua y revivible de la manera prescrita. El premio nunca fue reclamado. Además de la creencia de que las golondrinas eran capaces de dormir en el fondo de los estanques, hay muchísimos informes de golondrinas que se encuentran hibernando en árboles huecos, agujeros en acantilados y agujeros en acantilados y riberas, en áticos, en minas, etc. Uno de los mejores y más antiguos relatos proviene de Peter Collinson, amigo y corresponsal de Linneo, quien informó, quien informó a la Society de la siguiente declaración de un tal Monsieur Accart. Viajaba en barcaza por el Rin hacia Rotterdam a finales de marzo, unas 2 semanas antes de la llegada habitual de los Martínez Zapadores, cuando justo debajo de Basilea vio un espectáculo inusual. Citamos de Transaction de 1763. Me sorprendió ver cerca de la cima del acantilado a unos chicos
a unos chicos sentados a cuerdas colgando haciendo algo. El barquero nos dijo que estaban llegando a los agujeros en los acantilados en busca de golondrinas o martines, que se refugiaban en ellos y permanecían ahí todo el invierno hasta que llegaba el clima cálido y entonces salían. Los chicos, bajados por sus compañeros a los agujeros, les pusieron un pisón largo con un tornillo en el extremo y como los que se usan para descargar armas o cañones y girándolos sacaron a los pájaros. Por una bagatela conseguí algunos. Cuando los tuve por primera vez parecían rígidos y sin vida. Puse uno, puse, u- puse, puse uno en mi regazo entre mi piel y mi camisa y puse otro en una tabla bajo el sol brillando de lleno y cálido y uno o dos de mis compañeros hicieron lo mismo. El que estaba en mi regazo revivió aproximadamente un cuarto de hora, sintiéndolo moverse. Lo saqué para mirarlo, pero al percibir que no había recuperado la conciencia lo suficiente, lo volví a meter. Aproximadamente otro cuarto después, sintiéndolo revolotear con bastante energía, lo saqué y lo admiré. Estando ahora completamente recuperado, antes de darme cuenta, emprendió el vuelo. La cubierta del bote me impidió ver a dónde iba. La primera compilación moderna de registros y leyendas de golondrinas hibernantes fue publicada por Philip Goss en 1861 como un capítulo del segundo volumen de su romance de historia natural. Aunque no era del todo escéptico, Close no estaba satisfecho con la naturaleza anecdótica y de segunda mano de la mayor parte de la evidencia y se preguntaba por qué los registros de hallazgos, en lugar de aumentar en frecuencia con el aumento de la investigación científica y la comunicación, extrañamente se vuelven más raros. El obispo Stanley recopiló varios relatos escoceses de aves hibernantes en su Historia familiar de las aves de 1865. Estos incluyen un grupo de 5 golondrinas de chimenea que se encontraron acurrucadas en la viga del techo de un granero en noviembre de 1826. Un guión de Un grupo de un grupo de codornices encontrado en pleno invierno cuando un arrendatario de las Orcadas demolió un muro de barro y 6 golondrinas rescatadas de un hueco. Estas últimas fueron llevadas a una persona respetable, quien los depositó en un escritorio donde permanecieron olvidados hasta la primavera siguiente. Al oír un aleteo en el escritorio, el hombre recuperó a las aves y logró revivirlas. A ver, qué dice acá? ¿Qué dice en la imagen? Cuando Rainer Streuter de Bremerhaven, en el norte de Alemania, cortó el grueso hielo de la parte superior de su estanque de peces congelado, encontró este martín pescador, aparentemente congelado, en el acto de bucear para atrapar peces. The Times, 6 de enero de 1996. Charles Dixon, el prolífico escritor de libros sobre aves, quien fue uno de los pocos naturalistas de su tiempo que se tomó en serio la idea de la hibernación aviar, incluye este registro entre los muchos que enumeró en La migración de las aves de 1892. A él le agrega, a él le agrega otro, del Edinburgh Journal, de 3 guiones de codornices vivas de 3 grupos de codornices vivos, pero inactivos, que fueron excavados de un montón de estiércol que había permanecido intacto durante mucho tiempo en Monaghan, Irlanda.
Dixon afirmó que podría llenar decenas de páginas con ejemplos aparentemente bien autenticados de la hibernación de las aves y calificó la negativa de sus contemporáneos a considerar estos registros como muy imprudente y muy poco científica. Quizás el defensor más famoso de la creencia era el reverendo Gilbert White de Selborne, en Hampshire. En las cartas a Thomas Pennart y Dines Barrington, que componen su Historia Natural de Selborne de 1788, volvió una y otra vez al tema. La evidencia de la hibernación que le parecía más convincente era que las golondrinas aparecían repentinamente en su parroquia un hermoso día de primavera y luego desaparecían por un tiempo durante un periodo de mal tiempo. De manera similar, en otoño se desvanecían, pero un día soleado veía el regreso de algunos individuos que sospechaba que habían reemergido temporalmente de la hibernación. White también conocía a un hombre que, cuando era escolar en Brighton, había presenciado el desprendimiento de un acantilado durante una tormenta invernal que dejó expuestas a muchas golondrinas hibernando. Una historia similar se publicó en el Zoologist en 1849, página 2590. Al cortar parte de una colina rocosa situada entre Hastings y Saint Leonards, los trabajadores encontraron una inmensa cantidad de golondrinas dentro de una hendidura. Las aves estaban aferradas entre sí en grandes coágulos y parecían estar muertas, pero no estaban congeladas juntas, y como el clima era bastante cálido para la temporada, tampoco estaban pútridas ni descompuestas. Las aves fueron encontradas a unos 3 metros de la superficie de la roca frente al mar y no muy alto. Desafortunadamente, la mayoría de las aves fueron retiradas y enterradas con los escombros del acantilado. Nos impresiona un detalle que se repite una y otra vez en los informes de golondrinas hibernando, que las aves aletargadas se encuentran aferradas entre sí en coágulos. En uno de sus poemas, el bardo galés del siglo XVIII, Iol- Iolo Morgana, Iolo Morganu, alias Edward Williams, escribió el verso: "Y duermen las golondrinas en sus rocas cavernosas", a lo que añadió una nota a pie de página. Alrededor del año 1768, el autor con dos o tres más encontró un gran número de golondrinas en estado de letargo, aferradas en grupos por sus picos, en una cueva del acantilado marino cerca del castillo de Dunraven, en el condado de Glamorgan. No tenemos más detalles de este descubrimiento, pero la creencia en las golondrinas hibernando formaba parte evidentemente de la tradición galesa, pues en un libro titulado The Bardic Museum de 1802 de Edward Jones, la golondrina figura entre los 7 durmientes reconocidos por los druidas, junto con el lirón y otros animales hibernantes. Los grupos formados por las aves dormidas son sin duda la causa de la leyenda china de que las golondrinas en invierno se sumergen en el agua, se aferran y se transforman en mejillones. A ver la foto. Philip Henry Goss, de 1800, el divulgador victoriano de la historia natural. A diferencia de Gilbert White, Goss sentía que la evidencia era insuficiente para apoyar la creencia en las golondrinas hibernando. W. L. McCarthy, quien describió un artículo sobre la hibernación de las aves en la revista Audubon de 1950, quedó impresionado por un caso reportado anteriormente en Nature por observadores de la más alta reputación. Sir John McNeill y Sir Henry Rawlinson afirmaron que en Persia habían encontrado cientos de golondrinas hibernando en madrigueras. Su informe, completamente ignorado en ese momento, ahora ha demostrado ser en gran medida exacto. La evidencia concluyente fue proporcionada por chotacabras. La evidencia concluyente fue proporcionada por un chotacabras.
por un chotacabras, por un, por un chotacabras. Una especie de caprimúlgido, una especie de caprimúlgido que el profesor S. Jagger encontró hibernando en un hueco en una pared rocosa en el desierto de Colorado. Eso fue en el invierno de 1946 y al invierno siguiente Jagger pudo observar durante un periodo de 85 días un chotacabras en el mismo hueco de la roca y demostrar que estaba en un estado de animación casi suspendida y realmente hibernando. Maurice Burton, en un capítulo sobre la hibernación de las aves en su obra Animal Legends de 1955, ofrece una descripción más completa del descubrimiento de Jagger y comenta que simplemente estaba confirmando una sospecha profundamente fundada. De hecho, uno de los ornitólogos estadounidenses más respetados, el Dr. Elliot Goose, en la primera parte de su libro Birds of the Colorado Valley de 1878, había citado más de 250 referencias a golondrinas hibernantes, afirmando su creencia en la hibernación de varias especies de aves estadounidenses, en particular el vencejo de chimenea. Demostró que grupos de estas aves a veces pasan el invierno en árboles huecos. Otros animales estadounidenses que hibernan incluyen vencejos, golondrinas y aviones zapadores. A, a ver, hay más. Aviones zapadores, chotacabras, perdices nivales y buitres pavos. Quizá veamos el día en que Gilbert White y la vieja escuela de naturalistas tengan razón con un nuevo descubrimiento de una nidada de golondrinas hibernando. Sin embargo, nos preocupa la observación de Goss de que estos hallazgos parecen ser cada vez más raros. Lo mismo se aplica a varios de los otros fenómenos descritos en este libro, sapos en piedras y avistamientos de serpientes marinas, por ejemplo. Por otro lado, muchos de los monstruos y criaturas extrañas sobre las que se escribió en capítulos anteriores están actualmente en aumento, al menos los informes sobre ellas lo están. Tal vez las teorías afecten a la evidencia tanto como a la inversa y la disminución de las golondrinas torpes y las golondrinas torpes y los sapos en piedra sea la respuesta de la naturaleza a la negativa de los naturalistas modernos a creer en tales cosas, o tal vez de manera más prosaica los los métodos mecánicos de movimiento de tierras hacen que ahora sea más probable que tales criaturas sean aplastadas en lugar de observadas. Piezas de cola.